Imagina que estás sentado una mañana tranquila, con tu taza de café caliente entre las manos, creyendo que todo está bajo control. Las noticias hablan de crecimiento, los mercados parecen estables y los políticos sonríen frente a las cámaras, repitiendo que la economía está más fuerte que nunca. Pero detrás de esa aparente calma, hay un ruido silencioso, un eco profundo que se extiende por debajo de la superficie, como el crujido de un suelo que se fractura antes del derrumbe. Ese ruido, esa vibración que pocos perciben, es la economía de los Estados Unidos en el año 2025. Y lo que está a punto de suceder no es un simple ajuste o una recesión pasajera, sino el principio de un cambio que pondrá a prueba todo lo que creíamos saber sobre el dinero, el poder y el valor real de la riqueza. Durante décadas, he observado al mundo moverse en ciclos de euforia y desesperación, de abundancia y escasez. He visto a naciones levantarse con una fe casi religiosa en el crecimiento infinito, para luego desplomarse por la simple razón de haber olvidado que ninguna prosperidad puede construirse sobre una deuda sin control. Hoy, con más de 90 años de vida y casi toda una existencia dedicada a observar los números moverse como corrientes subterráneas bajo la civilización, te hablo sin adornos. El imperio americano está caminando sobre una cuerda floja hecha de papel y promesas vacías. No digo esto como alguien alarmista. He sobrevivido a guerras, he presenciado el colapso de burbujas tecnológicas, la caída de bancos, las quiebras de gigantes que creían ser invencibles. Pero esta vez, lo que veo es diferente. La deuda nacional de los Estados Unidos no es solo una cifra escrita en una pantalla, es un monstruo viviente que se alimenta cada segundo de la ilusión colectiva de que nada malo puede pasar mientras sigamos imprimiendo dinero. Ese monstruo crece en silencio, y cuando despierte del todo, su rugido sacudirá los cimientos del mundo moderno. El déficit y la deuda ya no son conceptos técnicos, son un cáncer que se ha extendido hasta los huesos del sistema. Si lo comparáramos con el cuerpo humano, la economía estadounidense sería como un atleta que aparenta buena salud, pero que internamente sufre una enfermedad silenciosa en el corazón. Por fuera todo parece moverse, pero por dentro la sangre ya no fluye con fuerza. Cada dólar impreso sin respaldo, cada préstamo asumido para sostener un gasto innecesario, es un latido que se debilita. He dicho muchas veces que si algo no puede continuar para siempre, terminará por detenerse. Esa frase, tan simple, encierra la ley más implacable del dinero. Ningún gobierno, por poderoso que parezca, puede escapar del equilibrio. Si una nación gasta más de lo que produce, si promete más de lo que puede cumplir, si imprime dinero para ocultar su fragilidad, entonces está caminando hacia el abismo. Y Estados Unidos, el país que durante un siglo fue símbolo de estabilidad, está a solo un paso de esa caída. Recuerdo mis primeros años cuando vendía chicles puerta a puerta en las calles de Nebraska. En ese tiempo aprendí que el dinero no miente, pero la gente sí. Aprendí que los números son el espejo más honesto de la conducta humana. Puedes disfrazar la realidad con discursos, con estadísticas manipuladas o con promesas políticas, pero al final, los números siempre revelan la verdad. Hoy, esos números gritan. Nos dicen que el déficit ha superado límites que antes parecían impensables, que la deuda nacional ya ronda los 38 billones de dólares y que cada día ese agujero se profundiza sin freno. El problema no es solo económico, es moral. Porque el endeudamiento perpetuo es una forma de vivir por encima de la realidad, de aplazar las consecuencias de nuestros actos y transferirlas a las generaciones futuras. Es como si cada dólar impreso fuera una promesa que le robamos al mañana. Y ese mañana ya está aquí. He visto gobiernos encender la impresora de billetes como quien prende una fogata para calentarse, sin entender que ese fuego también quema. Desde el año 2020, la Reserva Federal ha expandido su balance en más de 5 billones de dólares. Ese torrente de dinero fresco ha mantenido a flote la ilusión de estabilidad, pero al mismo tiempo ha erosionado el valor real de cada billete en circulación. Lo que antes era poder de compra, hoy es solo papel decorado. Y aunque la inflación parece haber bajado al 2.7% en el año 2025, la verdad es que ese número es una ilusión estadística.
Lo que importa no es lo que el gobierno dice que suben los precios, sino lo que la gente siente cuando va al supermercado, cuando llena el tanque de gasolina o cuando intenta comprar una casa. Ahí está la verdad, en los bolsillos vacíos de la clase media, en la angustia silenciosa del que trabaja más y cada vez obtiene menos. Recuerdo cuando en los años 70 la inflación se volvió una bestia descontrolada. Yo tenía acciones en una compañía de dulces y de un día para otro, los costos se dispararon tanto que las ganancias desaparecieron. Fue como ver a un amigo ahogarse lentamente en un río de dinero que no valía nada. En ese momento comprendí que la inflación es la forma más cruel de impuesto, porque castiga al trabajador, al ahorrador, al que confía en el valor de su esfuerzo. Y ahora esa historia amenaza con repetirse. El gobierno cree que puede resolver sus problemas fabricando dinero, pero imprimir billetes no crea riqueza, solo redistribuye la pobreza. Cada dólar nuevo que entra en circulación roba un poco de valor al dólar que ya tienes. Es una transferencia silenciosa, un truco contable que hace creer a la gente que está ganando cuando en realidad está perdiendo. Por eso digo que esta crisis no será como las anteriores. Antes, los colapsos económicos eran como tormentas pasajeras que arrasaban y luego se disipaban. Esta vez es distinto. Lo que se avecina es un cambio estructural, un reordenamiento del poder global. Porque cuando la confianza en el dólar se quiebre, el mundo entero buscará refugio en otras monedas, en otros sistemas, en otros valores. Y ese día marcará el fin del liderazgo económico de los Estados Unidos. China, Rusia y los países del bloque conocido como los BRICS ya están moviendo sus fichas. Están comerciando entre ellos sin usar el dólar, están creando sistemas paralelos, y mientras en Washington discuten sobre presupuestos imposibles, el mundo prepara su independencia financiera. Hoy, más del 50% de las transacciones entre esas potencias se realiza en yuanes. Eso significa que el poder del dólar se está diluyendo lentamente, como tinta en el agua. Cuando era joven, el dólar era tan sólido como el oro. Podías confiar en él como en una roca. Hoy, en cambio, es una promesa basada en la fe. Y la fe, una vez perdida, no se recupera fácilmente. Si el mundo deja de creer en la capacidad de Estados Unidos para pagar su deuda, el valor del dólar caerá en picada. Y con él, caerán los ahorros, las pensiones, las inversiones y las esperanzas de millones de personas. He dicho muchas veces que el dinero es una herramienta, no un fin. Pero cuando una sociedad convierte el dinero en su Dios, pierde su rumbo. Estados Unidos se acostumbró a vivir endeudado porque el crédito era fácil, porque la confianza era infinita, porque creía que siempre habría alguien dispuesto a comprar sus bonos. Pero todo imperio llega a un punto donde sus aliados se cansan, donde el respeto se transforma en duda y la duda en miedo. Ese punto se acerca, y pocos están preparados. La deuda no es solo un problema del gobierno, también es un espejo de cómo vive cada ciudadano. Si tú gastas más de lo que ganas, si no ahorras, si dependes del crédito para mantener tu estilo de vida, estás viviendo la misma ilusión que vive el país. Y cuando la economía caiga, los más endeudados serán los primeros en sentir el golpe. Por eso insisto, no se trata de tener miedo, sino de despertar. Mira tus finanzas con honestidad. Revisa cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto realmente conservas. Porque el primer paso para protegerte del colapso es aceptar la verdad de tu situación. No puedes cambiar lo que no estás dispuesto a ver. Durante años he repetido que el secreto del éxito financiero no está en ganar más, sino en administrar mejor. No importa si tus ingresos son grandes o pequeños, lo que importa es cuánto conservas al final del día. En tiempos de crisis, la disciplina vale más que la inteligencia. Y en este momento histórico, la disciplina fiscal será la línea que separe a los que prosperan de los que se hunden. He propuesto una idea que muchos consideran extrema, pero que creo necesaria. Si el déficit de un país supera el 3% de su Producto Interno Bruto, ningún político debería poder reelegirse. Es una regla simple, tan corta que cabe en una sola frase, pero tan poderosa que podría cambiar la historia. Porque solo cuando quienes gobiernan enfrentan consecuencias reales por sus errores,
aparece la responsabilidad. Sin responsabilidad no hay futuro. El déficit actual de los Estados Unidos ronda el 6% del Producto Interno Bruto, el doble del límite razonable. Eso significa que estamos gastando 2 veces más de lo que deberíamos. Si una familia hiciera eso, estaría en bancarrota. Pero cuando lo hace un país, el daño se multiplica por millones. Yo no hablo desde la política, hablo desde la experiencia. Construí mi fortuna con reglas simples. Nunca gastes más de lo que entra. Invierte en lo que entiendes. Y sobre todo, recuerda que la paciencia es más poderosa que la codicia. Si aplicáramos esas 3 reglas a la economía nacional, Estados Unidos estaría sano. Pero la política moderna ha reemplazado la prudencia con populismo y el ahorro con promesas vacías. He visto a muchos líderes caer porque creyeron que podían engañar a la realidad. Pero la realidad no negocia. Puedes retrasar el ajuste, pero no evitarlo. Y cuando finalmente llegue, será más duro, más profundo y más largo. Esa es la ley del equilibrio. Por eso, si estás escuchando esto, no quiero que sientas pánico. Quiero que sientas urgencia. Quiero que entiendas que aún hay tiempo, pero no mucho. Cada decisión que tomes hoy, dónde inviertes, cuánto ahorras, cómo gastas, será la diferencia entre perderlo todo o salir fortalecido. El mundo está cambiando. Los viejos sistemas financieros se están agotando. El dólar, por primera vez en un siglo, enfrenta competencia real. La inflación, aunque disfrazada, sigue viva. Y las deudas, tanto públicas como privadas, han alcanzado niveles que ni siquiera los más optimistas pueden justificar. Sin embargo, también hay esperanza. La historia nos enseña que las grandes crisis siempre preceden a los grandes renacimientos. Pero ese renacimiento no llega solo, se construye con acción, con sabiduría y con coraje. Empieza protegiendo lo que tienes. No dejes tus ahorros dormidos en una cuenta que no te da nada. Busca alternativas, aprende, diversifica. No dependas solo del dólar ni de una sola fuente de ingresos. Conviértete en el arquitecto de tu propio refugio financiero. Porque cuando el sistema tiemble, solo quienes hayan construido sobre cimientos sólidos permanecerán en pie. La historia económica del mundo siempre ha sido una historia de excesos. Cuando un pueblo olvida el valor del trabajo y del ahorro, y se convence de que la prosperidad puede imprimirse en papel, entonces comienza su decadencia. Estados Unidos durante décadas fue ejemplo de disciplina, innovación y visión. Pero poco a poco, la facilidad del crédito, el consumo sin límites y la política del gasto han erosionado esas virtudes. Hemos pasado de ser una nación que construía riqueza con esfuerzo a una que la fabrica artificialmente con deuda. Si analizamos los últimos 50 años, podemos ver cómo el endeudamiento se convirtió en una herramienta de comodidad política. En lugar de tomar decisiones difíciles, los gobiernos prefirieron abrir la llave del dinero barato. Prometieron estabilidad a corto plazo, sacrificando el futuro de las generaciones que aún no habían nacido. Cada elección, cada programa, cada rescate bancario se pagó con préstamos, no con resultados. Y así, paso a paso, nos hemos acercado al borde del precipicio. La deuda pública de Estados Unidos, que ya supera los 38 billones de dólares, no es solo una cifra. Es una historia escrita con promesas incumplidas, con sueños que se compraron fiados. Significa que cada ciudadano, desde el recién nacido hasta el anciano, carga con una porción invisible de ese peso. Es como una cadena que llevamos todos, incluso quienes no la forjaron. Y el problema es que el mundo entero ha confiado tanto en el dólar, que cuando esta cadena se rompa, no caerá solo un país, caerán muchos. La fortaleza del dólar siempre fue la fe. La fe en la estabilidad, en el orden, en el poder de una nación capaz de cumplir lo que promete. Pero la fe, como todo en la vida, tiene un límite. Y cuando las promesas se vuelven demasiado grandes para sostenerse, incluso la fe más profunda se desvanece. Hoy, el mundo observa con ojos cada vez más escépticos. Los bancos centrales reducen sus reservas en dólares,
Las potencias emergentes acuerdan comerciar en otras monedas y los inversionistas más prudentes comienzan a buscar refugio en el oro, en la energía, en los bienes tangibles. Recuerdo cuando el oro dejó de respaldar al dólar en los años 70. Fue una decisión histórica que muchos aplaudieron en su momento porque liberaba al sistema financiero de las restricciones del metal. Pero con el tiempo, comprendí que esa libertad era también una trampa. Un dinero sin límite es un dinero sin disciplina. Y cuando el dinero pierde su disciplina, también la pierde la sociedad. Hoy vivimos las consecuencias de esa decisión, una economía construida sobre deuda, sobre crédito fácil y sobre la ilusión de que la riqueza puede crearse de la nada. He escuchado a muchos decir que Estados Unidos es demasiado grande para caer, que su poder militar y su influencia global lo protegerán. Pero la historia está llena de imperios que creyeron lo mismo. Roma también pensó que su grandeza era eterna, hasta que un día la moneda se devaluó tanto que los soldados ya no querían pelear por un imperio que pagaba con metal sin valor. España, en su apogeo, creyó que el oro de América duraría para siempre, hasta que la inflación devoró su economía. Inglaterra dominó el comercio mundial con la libra, hasta que el peso de sus guerras la hundió. Ahora, Estados Unidos camina por ese mismo sendero, y muchos aún se niegan a verlo. Pero no todo está perdido. Cada crisis es también una oportunidad, una llamada a la conciencia colectiva. Lo que necesitamos no es más dinero impreso, sino más verdad. Necesitamos reconocer que la riqueza real no se mide en billetes, sino en productividad, en innovación, en valores que generan progreso auténtico. La solución no vendrá de los políticos que viven del corto plazo, sino de las personas comunes que decidan recuperar el control de su destino financiero. He conocido a miles de personas que creen que invertir es solo para los ricos, pero eso es un error. Invertir no significa tener millones, significa tener visión. Significa entender que el dinero debe moverse, debe trabajar, debe multiplicarse a través del tiempo. Si dejas tu dinero dormido, la inflación lo devora poco a poco, sin ruido, sin aviso. Pero si lo pones a producir, incluso en pequeñas cantidades, ese dinero se convierte en un escudo contra la incertidumbre. Recuerdo que cuando comencé Berkshire Hathaway no tenía certezas. Solo tenía principios. Compré una empresa textil que estaba al borde de la quiebra y muchos pensaron que había perdido la cabeza. Pero no compré sus máquinas ni sus telas, compré la oportunidad de transformarla. Aprendí que la clave no está en lo que el mundo te da, sino en lo que tú haces con eso. Apliqué esa misma filosofía a mis inversiones. Buscar valor donde otros solo ven ruina, encontrar oportunidad en medio del miedo. Y ahora te digo, esa misma mentalidad será la que salve a quienes sepan adaptarse a los nuevos tiempos. El colapso económico que se avecina no será el fin del mundo, será un filtro. Separará a los que entienden de los que siguen dormidos. Los que aprendan a moverse, a crear, a pensar más allá del salario, sobrevivirán. Los que esperen que el gobierno los rescate, se hundirán. Esa es la dura verdad que nadie quiere decirte, pero que debes escuchar. Si el dólar pierde su hegemonía, no significa que la vida termine. Significa que un ciclo se cierra. Y cuando un ciclo termina, otro empieza. Quizás el nuevo mundo financiero no estará dominado por una sola moneda, sino por una red de economías interconectadas. Quizás el oro, las criptomonedas o incluso nuevas formas de energía sean el nuevo patrón de valor. Lo importante no es el medio, sino el conocimiento. Porque el que entiende cómo funciona el sistema, siempre encuentra una forma de prosperar dentro de él. En mis años de experiencia, he aprendido que la educación financiera es la herramienta más poderosa para escapar del caos. No importa si tienes poco o mucho, si entiendes las reglas del juego, puedes cambiar tu vida. Por eso, cuando hablo de esta crisis, no lo hago para infundir miedo, sino para despertar conciencia. Porque la ignorancia cuesta más caro que cualquier impuesto. Cada persona debería tener un plan. No confíes ciegamente en los bancos, no dependas por completo del gobierno, no pongas todos tus ahorros en una sola canasta. Aprende a diversificar, a crear fuentes de ingreso que no dependan de un solo sistema.
Si inviertes en conocimiento, si fortaleces tu mente, serás libre incluso cuando el sistema colapse. Piensa en el dinero como una corriente de agua. Si lo estancas, se pudre. Si lo haces fluir con inteligencia, da vida. Por eso debes aprender a dirigirlo, no a temerle. El dinero debe ser tu sirviente, no tu amo. Y el primer paso para lograrlo es dejar de reaccionar y empezar a planificar. Muchos me preguntan cuál es el secreto de mi éxito y siempre respondo lo mismo: disciplina. No se trata de suerte ni de genialidad. Se trata de constancia. He leído miles de reportes, he pasado noches enteras analizando balances, he esperado años para que una inversión dé frutos. Esa paciencia, esa frialdad para actuar cuando todos tienen miedo, es lo que hace la diferencia. Cuando los demás venden por pánico, yo compro por oportunidad. Cuando los demás duermen, yo estudio. Cuando los demás se rinden, yo espero. Esa es la esencia del inversor verdadero. Y te aseguro que esa mentalidad puede aplicarse a todo en la vida, no solo a las finanzas. Estados Unidos podría salvarse todavía, pero no con discursos ni con promesas, sino con acción. Necesitamos líderes que digan la verdad, aunque duela. Que entiendan que no se puede imprimir prosperidad, que el crecimiento real solo nace del trabajo, de la innovación y de la disciplina fiscal. Un país que vive endeudado vive prestado, y nadie puede vivir prestado para siempre. Si el déficit supera el 3% del Producto Interno Bruto, deberíamos cerrar la puerta a la reelección de cualquier político. Así de simple. No hay incentivos más poderosos que la responsabilidad personal. Cuando el poder se siente impune, el despilfarro se convierte en costumbre. Pero si cada decisión tuviera un costo directo para quien la toma, las prioridades cambiarían. No habría más gastos inútiles, no habría más promesas vacías, habría resultados. Mientras tanto, tú, que estás leyendo esto, tienes más poder del que imaginas. Cada dólar que decides ahorrar, cada compra que decides evitar, cada conocimiento nuevo que adquieres, te aleja del sistema que se derrumba. No necesitas ser millonario para empezar, solo necesitas conciencia. En este mundo donde todo parece incierto, la claridad mental es oro. La serenidad es la nueva riqueza. Porque cuando los demás se desesperan, el que mantiene la calma ve oportunidades donde los otros solo ven caos. Estamos entrando en una era donde la inteligencia reemplazará a la fuerza, donde el conocimiento valdrá más que el capital, donde el control emocional será la clave de la supervivencia. Quien entienda esto saldrá fortalecido del colapso. El cambio no será rápido ni fácil, pero será inevitable. La economía global se está reajustando y cada persona deberá decidir de qué lado quiere estar, del que se lamenta o del que actúa. No esperes que el gobierno arregle tus problemas, porque los gobiernos son parte del problema. Espera de ti mismo, invierte en ti mismo, confía en tu capacidad para adaptarte y aprender. El mundo del mañana recompensará a los que piensen a largo plazo, a los que sepan construir cuando todos destruyen, a los que comprendan que la riqueza no es acumular dinero, sino tener opciones, libertad y conocimiento. El colapso no comienza con una explosión, comienza con un susurro. Nadie lo escucha al principio. Es apenas un cambio sutil en la confianza, una duda que se instala en los inversores, una mirada inquieta entre los bancos centrales que ya no compran bonos como antes. Es un rumor que viaja entre las oficinas de Wall Street, un movimiento de capitales hacia activos más seguros, un descenso imperceptible en el valor del dólar que se repite día tras día hasta que de pronto todos lo notan. Y entonces, cuando el miedo se instala, ya es demasiado tarde para reaccionar. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Los mercados todavía sonríen, pero la sonrisa es tensa. Los discursos políticos prometen estabilidad, pero las cifras revelan otra historia. Los bancos centrales de países como China, Rusia, India y Brasil están reduciendo sus reservas en dólares. Lo hacen en silencio, sin alarmar, pero lo hacen. Están diversificando sus activos, comprando oro, energía, infraestructura. Saben que el ciclo del dólar como rey absoluto está llegando a su fin y se preparan para el amanecer de un nuevo orden económico.
He vivido suficientes décadas para entender que ningún poder dura para siempre. El dinero, como la vida, sigue leyes naturales. Lo que sube, baja. Lo que se expande, colapsa. Lo que se corrompe, muere. Y la economía estadounidense se ha corrompido en su raíz. Se ha vuelto adicta al crédito fácil, dependiente del consumo artificial y desconectada del valor real. Ya no produce tanto como gasta. Ya no ahorra tanto como imprime. Y eso, inevitablemente, lleva al colapso. Cuando un país imprime dinero para pagar sus deudas, destruye la confianza de su gente. Y sin confianza, ningún sistema puede sostenerse. La moneda no tiene valor porque esté hecha de algo valioso, sino porque todos creemos en su valor. El día en que esa creencia se quiebre, incluso el billete más brillante será solo papel. Esa es la fragilidad del sistema. Se sostiene sobre una ilusión colectiva. Recuerdo la crisis del año 2008. Muchos la llamaron la Gran Recesión, pero en realidad fue una advertencia. En aquel tiempo, el sistema financiero colapsó porque los bancos apostaron más de lo que tenían. Creyeron que los precios de las casas nunca bajarían, que los créditos nunca fallarían, que el riesgo era solo una palabra en los libros. Y cuando la realidad se impuso, millones de familias perdieron sus hogares, sus ahorros, sus esperanzas. El mundo entero se tambaleó. Aprendimos algo entonces, pero lo olvidamos rápido. La codicia humana tiene memoria corta. En lugar de reformar el sistema, lo maquillamos. Imprimimos dinero, bajamos las tasas de interés, inflamos otra burbuja, esta vez más grande, más global y más peligrosa. La deuda que antes era de los bancos se convirtió en deuda de los gobiernos. Y esa deuda, multiplicada por décadas, es ahora el mayor riesgo de nuestra era. Cuando hablo del año 2025, no lo hago con miedo, sino con claridad. Es el punto donde las decisiones del pasado comienzan a cobrar factura. Los déficits acumulados, los intereses que crecen sin control, los programas sociales que nadie quiere recortar, los subsidios que se multiplican sin límite, las guerras que se financian con dinero prestado, todo eso se une en un solo torrente que empuja al país hacia el borde. Si quieres entender el peligro real, imagina esto. Cada dólar que el gobierno gasta más allá de lo que recauda es un préstamo que toma del futuro. Cada año el país se endeuda con billones adicionales, lo que significa que en algún momento deberá pagar más en intereses que en educación, salud o defensa. Ya estamos cerca de ese punto. Dentro de pocos años, los pagos de intereses sobre la deuda superarán el presupuesto militar. Eso es insostenible. Ningún país puede sobrevivir mucho tiempo pagando intereses sobre intereses. Es como una familia que vive con tarjeta de crédito. Al principio parece inofensivo. Un pequeño gasto aquí, otro allá. Luego llegan los intereses, las deudas se acumulan, los pagos mínimos no alcanzan y finalmente el banco se lleva la casa. En el caso de un país, el banco es el mundo entero. Y cuando el mundo deje de confiar en el crédito americano, el dólar dejará de ser el refugio que fue durante un siglo. El verdadero peligro no es que el dólar pierda valor de un día para otro, sino que pierda respeto. Cuando los demás países dejen de usarlo como moneda de referencia, su demanda caerá, y con ella su poder. Estados Unidos podrá imprimir más billetes, pero esos billetes ya no tendrán a quien convencer. Y en ese momento, la inflación dejará de ser un número en una pantalla y se convertirá en un monstruo real que devora el poder adquisitivo de cada ciudadano. ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor? ¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora. He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más, es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión, te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones.
Lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora, adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva. Imagina por un momento que te detienes en medio de tu día y recibes una noticia tan grande que podría cambiar por completo el rumbo de tu vida financiera. Una noticia que, de ser cierta, marcaría el inicio de una de las transferencias de riqueza más masivas y veloces en toda la historia de la humanidad. No estoy hablando de algo que vaya a ocurrir en un futuro lejano, ni de una teoría sin fundamento. Está ocurriendo ahora mismo, mientras tú lees estas palabras. Y lo más increíble es que la gran mayoría de la gente, ese 99% que sigue su vida mirando las redes sociales, trabajando en su empleo, pagando sus cuentas y planificando sus vacaciones, no tiene ni la menor idea de lo que está pasando. Sin embargo, un grupo muy reducido, ese 1% que entiende cómo se mueven las fuerzas invisibles del dinero, ya está tomando posiciones estratégicas que podrían multiplicar su capital no una ni dos, sino hasta 5, 10 o incluso 20 veces en los próximos años. Esta no es una exageración, y las cifras respaldan cada palabra. Observa este dato que, aunque impactante, pasó desapercibido para la mayoría. El dólar estadounidense perdió un 9% de su valor sin que los titulares de los periódicos lo gritaran ni los noticieros lo repitieran sin descanso. De 108 puntos cayó a 98 en el índice que mide su fortaleza, y el mundo siguió como si nada. La economía, sin embargo, no se mueve por lo que la gente cree, sino por lo que los números dicen, y esos números indican que estamos entrando en una fase donde ciertos activos van a dispararse como cohetes. Entre ellos hay uno en particular que desafía toda lógica. En solo 12 meses, esta acción se disparó un 714%. Sí, de $21 pasó a 172. Y lo más sorprendente no es su rendimiento, sino quienes están comprando incluso a esos niveles: los billonarios. Personas con acceso a información privilegiada, con ejércitos de analistas y con experiencia de décadas en inversiones, están adquiriendo más y más de este activo, a pesar de que a simple vista parece estar en su punto más alto. ¿Por qué lo hacen? La respuesta es tan intrigante como reveladora. Ellos saben algo que la mayoría ignora. Conocen un conjunto de factores, catalizadores y movimientos estratégicos que están alineándose para que esta empresa crezca a un ritmo que pocas veces se ve en la historia corporativa. Y para entenderlo, debemos aprender primero una lección que Warren Buffett, considerado el inversor más exitoso de todos los tiempos, ha repetido una y otra vez a lo largo de su vida. Las grandes fortunas no se construyen cuando todos están ganando y el mercado está en euforia. Se construyen en los momentos de distracción masiva, cuando la mayoría mira en la dirección equivocada. Y ahora mismo, hermano, hermana, el 95% de las personas está mirando en sentido contrario. Preocupados por la inflación que devora lentamente sus ingresos, por las tasas de interés que encarecen los créditos y por el fantasma de una recesión que muchos medios ya anuncian, no perciben que a la sombra de estos problemas se está gestando una oportunidad sin precedentes. Detrás de este escenario, aparece una compañía cuyo valor de mercado supera los $409.000 millones y que, sin hacer ruido, está apoderándose de un recurso más valioso que el petróleo, el oro o el gas: los datos. Y no cualquier dato, sino los más sensibles y estratégicos del planeta. Sus clientes no son personas comunes ni pequeñas empresas locales. Entre ellos se encuentran la Agencia Central de Inteligencia, el Buró Federal de Investigaciones, el Departamento de Defensa, gigantes tecnológicos como Microsoft, corporaciones energéticas como BP y otras entidades que, por su nivel de poder, operan casi en secreto. Esta empresa ha logrado algo que para sus competidores es prácticamente imposible. Una vez que una organización empieza a usar su tecnología, no puede dejarla. No porque esté atrapada por un contrato, sino porque toda su infraestructura crítica pasa a depender de ese software. Cambiarlo sería como intentar reemplazar los cimientos de un edificio de 100 pisos sin que éste se derrumbe. Así de profunda es la dependencia que crea.
Lo más extraordinario es que esta compañía está perfectamente posicionada para beneficiarse de una tendencia que pocos están entendiendo: el debilitamiento deliberado del dólar estadounidense. Aquí es donde muchos se sorprenden. ¿Por qué un país como Estados Unidos, cuya moneda es la más usada y poderosa del mundo, querría verla caer en valor? La respuesta está en la competitividad global. Un dólar más débil abarata las exportaciones, hace que los productos estadounidenses sean más atractivos para compradores internacionales y, en consecuencia, impulsa las ganancias de sus corporaciones. Esto no es teoría, es una estrategia que potencias como China han utilizado durante décadas para dominar sectores enteros del comercio mundial. Y mientras la masa reacciona con miedo al ver caer el valor del dólar, ese pequeño grupo de inversores astutos se posiciona en empresas que, como esta, obtienen un beneficio doble. Sus contratos internacionales se vuelven más valiosos y, al mismo tiempo, sus productos y servicios se demandan más en un mundo donde el dólar pierde fuerza. Lo que pocos entienden es que las monedas no son solo papel o números en una pantalla, son armas silenciosas en un tablero de ajedrez donde cada movimiento tiene consecuencias que afectan a millones de personas. Cuando un país decide fortalecer su moneda, encarece sus exportaciones y beneficia a sus importadores, pero cuando la debilita, logra que sus productos sean más baratos para el mundo, aumentando la demanda y desplazando a competidores. En este preciso momento, hay señales claras de que la estrategia de debilitar el dólar está en marcha, y no es un error de política económica, es una jugada maestra. Esto se logra a través de varias palancas: una reducción gradual pero constante de las tasas de interés para que el capital extranjero pierda interés en mantener dólares, una expansión deliberada del gasto público para inundar el mercado con más billetes y un endeudamiento récord que, aunque parezca una locura, forma parte del plan. El resultado es un dólar que pierde poder adquisitivo, pero una economía exportadora que florece, y en medio de ese entorno, las empresas con contratos globales y tecnologías esenciales se convierten en minas de oro. En este tablero, la empresa de la que te estoy hablando tiene una ventaja que la coloca por delante de cualquier competidor. Su especialidad es algo que no se puede fabricar de la noche a la mañana: la capacidad de procesar y entender cantidades inimaginables de datos en tiempo real. Piensa en la cantidad de información que genera un país entero en un solo día: correos electrónicos, llamadas telefónicas, transacciones bancarias, imágenes satelitales, redes sociales, registros médicos, movimientos militares, rutas comerciales. Millones de fragmentos de información que por sí solos son ruido, pero que al ser conectados con la herramienta adecuada se convierten en patrones, advertencias y oportunidades. Eso es lo que hace esta compañía, y lo hace mejor que nadie. Por eso sus clientes son gobiernos que no pueden permitirse el lujo de fallar, corporaciones que manejan operaciones críticas y entidades que dependen de tomar decisiones rápidas y precisas. La fuerza de esta empresa no está solo en su tecnología, sino en su modelo de negocio. No vende un producto que se compra una vez y se olvida. Vende un sistema que se convierte en el corazón de la operación de sus clientes, un sistema tan profundamente integrado que dejarlo sería tan imposible como extraer todos los nervios del cuerpo humano y reemplazarlos por otros sin causar la muerte. Una vez que un gobierno o una corporación adopta su software, toda su información vital, toda su estructura de análisis y toma de decisiones queda entrelazada con esa plataforma. Esa relación se convierte en un flujo constante de ingresos que no solo es predecible, sino que crece con el tiempo, porque cada año los clientes encuentran nuevas formas de usar la tecnología, expanden su uso a más áreas y, por lo tanto, pagan más. Ahora, imagina lo que significa que el dólar caiga mientras esta empresa cobra contratos internacionales. Si un cliente europeo paga en euros o un cliente asiático paga en yenes y el dólar se debilita, la cantidad de dólares que recibe la empresa aumenta sin que tenga que hacer nada adicional. Es un doble beneficio. Su negocio crece orgánicamente porque más empresas y gobiernos adoptan su tecnología y sus ingresos se inflan automáticamente por el efecto cambiario. Esto,
sumado a la tendencia imparable de la digitalización y la inteligencia artificial, crea una tormenta perfecta para un crecimiento explosivo. Hablemos ahora de la inteligencia artificial, porque aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. La inteligencia artificial no es una moda pasajera, es el próximo gran salto en la historia de la humanidad, comparable a la invención de la electricidad o de Internet. Pero hay un problema enorme que limita su uso: la privacidad y seguridad de los datos. Las empresas y los gobiernos no pueden simplemente cargar sus bases de datos confidenciales en sistemas públicos como los que usan millones de personas para redactar textos o responder preguntas. Los riesgos de filtración, espionaje o uso indebido de esa información son inaceptables. Y ahí es donde esta compañía ha dado un golpe maestro con su plataforma de inteligencia artificial privada. Lo que han creado es un entorno cerrado y blindado, donde los clientes pueden usar modelos de inteligencia artificial de última generación aplicados exclusivamente a sus datos internos, sin que esa información salga jamás de sus servidores. Es como tener un cerebro artificial hiperinteligente trabajando solo para ti, con acceso total a toda tu información, capaz de procesarla en segundos y devolver respuestas que antes habrían tomado semanas o meses. Imagina a un ejército analizando en tiempo real movimientos enemigos, un banco detectando fraudes con miles de transacciones cruzadas, una petrolera optimizando sus operaciones para ahorrar miles de millones en costos, o un hospital identificando enfermedades raras antes de que sea demasiado tarde. Todo esto ya está ocurriendo gracias a esta plataforma. Y aquí está lo más impactante. La adopción de esta tecnología está creciendo a un ritmo que rompe cualquier estadística anterior. En apenas un trimestre, más de 300 organizaciones comenzaron a probarla, y de ellas, el 80% se convirtió en cliente de pago, firmando contratos millonarios. En el mundo del software empresarial, una tasa de conversión del 20% ya es un éxito. Esta compañía lo está cuadruplicando. Y no solo eso, sino que cada cliente que adopta la plataforma termina aumentando su gasto anual en un 200% el primer año. Es decir, triplican lo que invierten porque descubren nuevas aplicaciones que antes ni siquiera habían imaginado. Este crecimiento no es casualidad, es el resultado de una estrategia precisa y una posición única en el mercado. No compiten por ser los más baratos, compiten por ser los más indispensables. Y cuando una tecnología se vuelve imprescindible, el precio deja de importar. Los clientes pagan lo que sea necesario, porque no hacerlo significaría quedar fuera del juego. Así lo dijo su propio director ejecutivo en una frase que resonará en la memoria de quienes la escucharon. En 5 años, cualquier empresa de la lista de las 500 más grandes que no use esta plataforma estará en desventaja competitiva terminal. Eso significa que no usarla será prácticamente una sentencia de muerte empresarial. Y mientras todo esto sucede, la acción de esta compañía ya ha demostrado lo que es capaz de hacer en la bolsa. Pasar de poco más de $20 a más de 170 en un año es una hazaña que pocas empresas logran. Pero lo más importante es que, según proyecciones conservadoras, aún tiene espacio para multiplicarse varias veces más en la próxima década, especialmente si se cumplen los catalizadores que están en camino. Su inclusión en el índice bursátil más importante del mundo, contratos militares de magnitud histórica y la adopción masiva de su tecnología por parte de las corporaciones más grandes del planeta. Cuando hablamos de catalizadores en el mundo de las inversiones, nos referimos a esos eventos concretos que pueden cambiar el rumbo de una acción en cuestión de días o incluso horas. Y en el caso de esta empresa, los 3 catalizadores principales que están en el horizonte tienen un potencial tan grande que cualquier inversionista que los entienda y actúe antes de tiempo podría encontrarse con un incremento en su patrimonio que marcaría un antes y un después en su vida. El primero es la inclusión en el índice bursátil más importante del planeta, el S&P 500. Para quienes no estén familiarizados, este índice agrupa a las 500 empresas más grandes y representativas de la economía estadounidense. Estar dentro de este selecto club no es solo un título honorífico, es una puerta de entrada a un flujo masivo de capital.
Esto se debe a que los fondos de inversión que replican el S&P 500 están obligados a comprar acciones de todas las empresas que lo integran, sin importar el precio. Hablamos de compras automáticas por decenas de miles de millones de dólares que generan una presión alcista casi imposible de detener. Cuando eso ocurra, y todo indica que sucederá en los próximos trimestres, el precio de esta acción podría experimentar un salto brusco que dejaría fuera de juego a quienes no se hayan posicionado antes. El segundo catalizador es de carácter geopolítico y se relaciona con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, conocida como la OTAN. El contexto mundial no es precisamente pacífico. Conflictos en Europa del Este, tensiones en Asia con la cuestión de Taiwán, un Medio Oriente que sigue siendo un polvorín y una carrera tecnológica y armamentista que no se detiene. En este escenario, la capacidad de procesar y analizar datos en tiempo real no es un lujo, es una necesidad estratégica. La OTAN sabe que la tecnología de esta empresa es, en muchos casos, la diferencia entre anticiparse a una amenaza o reaccionar tarde. Por eso se están negociando contratos que podrían ascender a decenas de miles de millones de dólares. Y cuando esos acuerdos se anuncien públicamente, el impacto en la cotización de la acción será inmediato y contundente. El tercer catalizador es interno al mundo corporativo, pero igual de poderoso: la adopción masiva de su plataforma de inteligencia artificial por parte de las empresas más grandes de Estados Unidos. De las 500 que forman el índice Fortune 500, solo 50 la usan actualmente. La proyección para 2027 es que al menos la mitad, es decir, unas 250, la hayan incorporado como herramienta esencial. Esto implicaría multiplicar por 5 el número de clientes de alto valor y, por ende, multiplicar los ingresos y beneficios de forma exponencial. Y aquí es donde se entiende por qué el propio director ejecutivo afirmó que no usar esta tecnología será equivalente a quedar fuera de la competencia en pocos años. Pero sería irresponsable hablar solo de las oportunidades sin mencionar los riesgos. El principal es su valoración actual. El indicador que mide cuántas veces el mercado paga las ganancias de una empresa, conocido como relación precio-beneficio, está en 670 veces. Para que tengas una referencia, lo normal en empresas consolidadas es entre 15 y 30 veces. Apple está en 35, Microsoft en 40, y aquí hablamos de un número que multiplica varias veces esos estándares. Esto significa que el mercado ya está descontando un crecimiento perfecto durante la próxima década. Si por cualquier motivo la empresa no cumple las expectativas en un trimestre, la reacción podría ser brutal, con caídas del 50% o más en cuestión de días, tal como ocurrió en el pasado con compañías como Zoom, que perdió un 80% de su valor, o Peloton, que cayó un 95% desde sus máximos. Otro riesgo importante es la dilución accionaria. La empresa paga una parte significativa de los salarios de sus empleados en acciones, lo que implica emitir constantemente nuevos títulos y, por tanto, reducir la participación proporcional de los accionistas actuales. Aproximadamente un 24% de sus ingresos se destina a esta forma de compensación. Es como si el gobierno imprimiera dinero de forma constante. La cantidad total de acciones aumenta y el valor de cada una se diluye con el tiempo. Este es un punto que los inversionistas deben vigilar de cerca, porque si la empresa no controla esta práctica, podría afectar el rendimiento a largo plazo. Entonces, ¿cómo se puede aprovechar esta oportunidad minimizando los riesgos? Aquí entra en juego la estrategia. La primera regla es nunca invertir todo el capital de golpe. Lo ideal es usar el método conocido como inversión periódica o promedio del costo en dólares. Consiste en invertir una cantidad fija cada mes, sin importar si el precio sube o baja. Si está más alto, compras menos acciones. Si está más bajo, compras más. Con el tiempo, esta estrategia suaviza el impacto de la volatilidad y reduce el riesgo de entrar justo antes de una caída. La segunda regla es la diversificación inteligente. Aunque esta empresa tenga un potencial enorme, no es prudente destinarle más de un 10% de tu portafolio total. El resto debería repartirse entre activos que actúen como protección, como el oro,
que históricamente ha mantenido su valor frente a la inflación, y el Bitcoin, que aunque volátil, se ha consolidado como un refugio frente al colapso del sistema financiero tradicional. También es recomendable tener otras acciones tecnológicas sólidas que puedan complementar el crecimiento. La tercera regla es establecer un límite de pérdida aceptable. Si la acción cae un 25% desde tu precio de compra, debes vender sin titubear. Esto no significa que pierdas la fe en la empresa, sino que proteges tu capital para poder volver a entrar en un momento más favorable. La disciplina en este punto es lo que separa a los inversores exitosos de los que se dejan llevar por las emociones y terminan viendo cómo su inversión se reduce hasta ser irrelevante. La cuarta y última regla es utilizar una estrategia de cobertura o hedge. Esto consiste en combinar la inversión en esta empresa con activos que se comporten de forma inversa al dólar. De esta manera, si el dólar se recupera y la acción pierde atractivo, tus otros activos compensan la caída. Y si el dólar sigue debilitándose, tanto esta empresa como los activos antidólar suben, multiplicando tu rentabilidad. Ahora bien, si juntamos todo esto, obtenemos un plan de acción claro. Abrir una cuenta en un broker de confianza, iniciar con una posición pequeña de alrededor del 5% del capital destinado a inversiones, automatizar compras mensuales, diversificar inteligentemente y mantener una disciplina férrea con los límites de pérdida. Las proyecciones más conservadoras sitúan el precio de esta acción en $500 dentro de 5 años, lo que implicaría triplicar su valor actual. Las más optimistas hablan de $1,000, lo que sería multiplicar por 6 la inversión. Incluso si se quedara en 300, duplicarías tu capital, mientras la inflación erosiona el dinero de quienes no tomaron acción. La historia demuestra que las grandes fortunas no se construyen esperando el momento perfecto, porque ese momento nunca llega. Se construyen actuando con la información disponible, ajustando la estrategia según sea necesario y, sobre todo, manteniendo la calma cuando la mayoría entra en pánico. Warren Buffett lo ha dicho en repetidas ocasiones. Las oportunidades más grandes aparecen cuando el miedo domina el mercado y solo unos pocos mantienen la claridad para ver más allá. Ahora tú tienes esa claridad. La pregunta es si vas a usarla o si vas a dejar que pase como tantas otras oportunidades en tu vida. A lo largo de la historia, las grandes transferencias de riqueza no han ocurrido en tiempos de calma, sino en momentos de caos, de incertidumbre y de cambios drásticos en el orden económico mundial. En la crisis del año 1929, cuando las bolsas colapsaban y millones de personas perdían todo lo que tenían, hubo quienes entendieron que no era el final, sino el inicio de una nueva etapa. Mientras la mayoría vendía sus acciones por miedo, un pequeño grupo compraba empresas sólidas a precios de liquidación. Esos compradores se convirtieron en los magnates de la siguiente generación. En la crisis del petróleo de los años 70, cuando la inflación se disparó y las monedas se tambaleaban, hubo inversores que apostaron por las materias primas y por compañías energéticas, multiplicando su patrimonio mientras otros luchaban por mantener sus ahorros. En la recesión del año 2008, mientras el mercado inmobiliario se desplomaba y los bancos quebraban, hubo quienes invirtieron en tecnología y en sectores que parecían marginales en ese momento. Una década después, esos sectores dominaban la economía global. Hoy, las señales que estamos viendo se parecen demasiado a esos momentos decisivos. Un dólar debilitándose por diseño, un contexto geopolítico tenso que incrementa la demanda de tecnología de defensa e inteligencia, una revolución tecnológica como la inteligencia artificial que no espera a que la mayoría se ponga al día, y una empresa en el centro de todos esos vórtices con contratos asegurados, un modelo de negocio de ingresos recurrentes y una ventaja competitiva casi imposible de replicar. Es como si el tablero estuviera alineado para quienes se atrevan a dar el paso antes de que el resto despierte. Pero aquí está la verdad incómoda: la mayoría no hará nada. No porque no entiendan la lógica, sino porque están paralizados por el miedo o distraídos por la rutina. Seguirán consumiendo noticias que les dicen que el mundo está al borde del colapso y que lo mejor es no moverse. Seguirán depositando su dinero en cuentas bancarias que pagan intereses insignificantes mientras la inflación lo devora. Seguirán pensando que algún día
tendrán tiempo para aprender a invertir. Y cuando los precios de estas acciones se hayan multiplicado, mirarán hacia atrás y dirán que era obvio, que debieron hacerlo, pero ya será tarde. Por eso, el verdadero reto no es entender la oportunidad, sino decidir actuar. El capital inicial no es la barrera, porque se puede comenzar con cantidades pequeñas, usando estrategias inteligentes como la inversión periódica. El verdadero obstáculo es la mentalidad. Es entrenarse para pensar como ese 1% que ve en la volatilidad una aliada, que entiende que los mercados son cíclicos y que en cada caída se esconde la semilla de la próxima subida. Mira lo que está ocurriendo ahora mismo. Gobiernos de todo el mundo están compitiendo por asegurar tecnologías de análisis de datos y de inteligencia artificial que les den ventaja en un futuro cada vez más incierto. Compañías de sectores tan diversos como la energía, la salud, la banca o la logística están integrando plataformas que les permiten tomar decisiones basadas en información procesada en segundos en lugar de semanas. Y la empresa de la que hemos hablado es la columna vertebral silenciosa de ese cambio. No aparecen campañas publicitarias para el público general, no vende productos que puedas comprar en una tienda, pero sin su tecnología, muchas de las operaciones más críticas de la actualidad simplemente no serían posibles. En este punto, vale la pena recordar que no todos los momentos de entrada son iguales. Hay ventanas de oportunidad que se abren y se cierran en cuestión de meses, y lo que hoy es una inversión estratégica mañana puede convertirse en un lujo inalcanzable. Si esperas a que los grandes titulares hablen de esta empresa, es probable que el precio ya haya subido tanto que el potencial de multiplicación se haya reducido drásticamente. Por eso, los inversores más exitosos no siguen la corriente de las noticias, se adelantan a ellas. Compran cuando el ruido es mínimo y el valor potencial es máximo, y venden cuando todos quieren entrar. Ahora imagina dentro de 5 años que miras hacia atrás y ves que el precio de esta acción pasó de 170 a 500 o incluso a $1,000. Imagina que durante ese tiempo, además de mantener tu inversión, fuiste comprando más cada mes, promediando precios y aprovechando cada caída como una oportunidad. Imagina que en medio de una recesión, mientras otros recortaban gastos, tú tenías activos que se revalorizaban y te protegían del deterioro del dólar. Esa no es una fantasía irreal, es el resultado de aplicar de forma disciplinada lo que hoy tienes en tus manos como información privilegiada. Y si crees que esto solo es válido para grandes inversionistas, recuerda que muchas de las personas que hoy son millonarias comenzaron con cantidades pequeñas, pero con estrategias claras y una mentalidad enfocada. No dejaron que la emoción dictara sus decisiones, no apostaron todo en un solo movimiento, pero tampoco dejaron pasar oportunidades que solo aparecen unas pocas veces en la vida. Entendieron que el tiempo en el mercado es más importante que tratar de adivinar el momento perfecto para entrar. La transferencia de riqueza de la que estamos hablando no será un evento visible con fuegos artificiales. Ocurrirá en silencio, mientras los números se mueven en las pantallas, mientras los contratos se firman en oficinas que nunca conocerás, mientras la tecnología de esta empresa se expande a rincones que ni siquiera imaginas. Y quienes estén posicionados, quienes hayan tomado acción ahora, serán los beneficiados directos. Los demás, como en todas las épocas, solo verán los resultados desde fuera. Por eso, el llamado es claro: abre tu cuenta, define tu estrategia, diversifica con inteligencia y, sobre todo, actúa con decisión. No se trata de poner en riesgo lo que no puedes perder, sino de invertir lo suficiente para que, si esta proyección se cumple, tengas un cambio tangible en tu vida financiera. Las condiciones están dadas, los catalizadores están en camino, el momento es ahora. Y como dijo un inversor que convirtió una crisis en su mayor oportunidad, el mejor día para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor día es hoy. ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor? ¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora. He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar.
Este no es un libro más, es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión, te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y, sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones, lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora, adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva.